invitar nuevamente. Ahora tendrá que funcionar. ¿Me escuchas? Ay, sí, hola, Bastián. Hola, Gabriela. Dame un segundo, por favor, que se me conectó el audífono y Ya. venimos. No te, o todavía te escucho perfecto, pero no te veo. Pero yo creo que puede ser la señal que se demora un poquito. Sí, a veces pasa eso, que a veces no sé por qué motivo no me veo. Pero yo te escucho y te veo. Ya, súper. Yo te Ahora, escucho, que ahora eso es lo más importante. sí. Ya. Ya. Bien, vamos a acomodar un poquito aquí. Un segundito. No hay nada que pueda hacer para verte. La verdad es que no lo sé. No sé por qué pasa eso, pero me ha pasado en muchas oportunidades que no me ven. Ah, ya. Pero en la transmisión sí se ve, supongo. Sí, en la transmisión, cuando ya termina el video, nos vemos los dos. Ya, súper. Bien, entonces vamos a comenzar una nueva transmisión de entrevistas que ya no hacía hace un rato. Y a toda la gente que se vaya conectando, sean todos bienvenidos a Cavilación Poética. El día de hoy tenemos a una escritora chilena como invitada, la cual es Gabriela Corral, y la iremos conociendo a medida de que yo le vaya haciendo algunas preguntas. Antes que todo, te quiero dar las gracias por participar de esta entrevista y de que te hayas tomado el tiempo para también ser parte de la misma y que nos des tu punto de vista acerca de la literatura. Así que muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti, Bastián. Estoy muy contenta. Es un honor para mí y súper agradecida de la invitación. Me encanta poder hablar sobre literatura, sobre escritura, sobre poesía, así que feliz y dispuesta. Qué bueno. La primera pregunta que te quiero hacer, Gabriela, es, ¿qué es poesía? Uf, tremenda pregunta. Me mataste con esa pregunta inicial. Eh, ¿Qué es poesía? Bueno, lo primero que te podría decir es que es indefinible. Y yo creo que todos quienes escribimos poesía nos cuesta mucho definirla. Y lo han dicho muchos escritores también, como esa imposibilidad de especificar o de reducirlo ahí a una definición como de diccionario. Eh, Porque yo creo que la poesía como que traspasa un género determinado. Es más allá que el poema, como no es como simplemente un texto escrito en verso, sino que es algo para mí, por lo menos, como que traspasa esas fronteras como de ser solo un género literario, porque uno puede encontrar poesía en, en otras artes también, o en la vida misma, en el cine, en una película, en una escena de la vida cotidiana. Entonces es tan difícil de definir. Eh, Me encanta ahí como que podría, no me acuerdo ahora de memoria, pero Octavio Paz habla mucho de eso, como la diferencia entre poesía y poema, ¿no? Como que el poema es el texto que está escrito y la poesía es algo mucho más allá. Es quizá una manera de ver la vida, una manera de sentir, de pensar, de percibir. No sabría bien cómo definírtelo, la verdad. Si me puedes ayudar también ahí un poquito con tu propia visión también. Podemos Bueno, yo complementar. creo que, claro, podríamos también remitirnos a los griegos, ¿cierto? De cuando ellos también Mm, definen la poesía como la creación, mm, ¿cierto? Una creación humana y hay que partir por eso también, porque muchas veces también creo que se tiene o se puede malinterpretar como si fuese una creación divina y creo que es importante tenerlo como una creación humana.
y que naturalmente en un principio la poesía estaba más relacionada con relatos épicos, más bien no como en la actualidad, que está en verso o en prosa, pero en un principio tenía como objeto poder rescatar la, la virtud de algunos pueblos, como en el caso de Grecia, como con lo que pasa con Homero, ¿cierto? Y después también viene el tema que se dice, según la RAE, que habla del tema de la belleza, de expresar de la belleza de los sentimientos, la manifestación de la misma, pero ya sabemos también que con la historia no necesariamente es solo belleza, también la poesía expresa otras cosas, ¿cierto? Sobre todo cuando se habla de la muerte y de cierto desánimo también del espíritu, entonces creo que como al igual que tú, a diferencia yo siento que la poesía sí es definible partiendo de que es una creación humana, ¿cierto? Porque ya el término poesía habla de la creación, de la manifestación, pero sí creo que eso es algo bueno para partir. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente de acuerdo. Es una creación humana y de hecho lo que más como que rescato de eso, es la creación. La poesía es producto de la creatividad y claro, ha ido mutando, como dices tú, desde sus primeras manifestaciones y ha sido muy bonita esa transformación también. Ha ido evolucionando con el tiempo, con los siglos, y claro, en un principio quizás era más narrativa, ¿no? Ya después como que se surgió esto del género lírico, que estaba muy relacionada al canto, a la música también. Y yo creo que hasta el día de hoy todavía quizás lo narrativo se perdió más, pero esta cosa épica, ¿no? Pero sí se mantiene, yo diría en muchos casos, hasta el día de hoy, esa musicalidad de la palabra, que yo considero que es muy importante. Ese vínculo porque la palabra también es sonido, ¿no? Es imagen, es visual, es un texto escrito, pero también es sonido. A mí, paréntesis, me encanta leer poesía en voz alta, por ejemplo, incluso para mí misma, estando sola. ¿No? Siento que ahí hay algo bien importante. Más ¿Y allá tiene de, otro perdona, no, más allá del contenido o del significado, también es como una parte importante también ahí la musicalidad. Mm. tiene otro en consideración? Entonces, ¿qué vendría siendo ser poeta? Mm, Yo creo que ser poeta es tener una mirada sensible, media loca, lúcida, una mezcla de tantas cosas, pero es como es una manera de mirar y pararse frente a la realidad también. Eh, yo creo que todos los poetas tenemos algo un poco de medios locos, de una especie de rebeldía, una necesidad de expresión. Eh, Creo que somos buenos observadores, buenos percibiendo, ¿no? Porque finalmente lo que uno vive, lo que uno observa, e incluso lo que uno imagina, lo va transformando en palabra escrita. Pues, de alguna manera, y ser poeta también, hay una cosa bien quijotesca también, yo creo, en esta época, como eh, mi mirada es que la poesía, bueno, los libros de poesía nunca son bestseller, la poesía de alguna manera es mirada también así como una hermana un poco menor de la literatura, junto a los textos dramáticos, también podríamos decir, como que el reinado principal siempre ha sido de la prosa, de la novela, del cuento. Entonces, ser poeta también es ser un poco sobreviviente, creo yo, ahí como mantener eso vivo cuando muchas veces está de alguna manera todo en contra, por así decirlo. Yo lo veo un poco así también. Siento que ahí está un poco esa como locura del poeta de insistir en crear de esta manera y más allá de si sirve, si no sirve, porque es tan común escuchar esto de que no sirve para nada, ¿no? Que también es otro tema gigante, es como tiene que servir, cuál es la funcionalidad. ¿No? Mira, el tema que hablas tú de la utilidad de lo poético, o
o de la palabra escrita, utilidad para qué, ¿cierto? También tendríamos que preguntarnos eso. O sea, naturalmente uno por leer libros de poesía o escribir poemas, independientemente si se publica o no se publica, naturalmente uno no gana algo monetario con eso, ¿cierto? Es algo, yo creo que es una especie también de goce, no solamente estético, si se quiere también podríamos decir un goce espiritual, con esto entendiendo no necesariamente una terapia New Age, sino que algo que traspasa solamente lo material, me refiero a lo físico. Entonces, me parece que la utilidad de la poesía, o más bien incluso de cualquier arte, ¿cierto? No es una utilidad de lo que podríamos decir como para alguien más, sino que creo que es una actividad que puede sostener el no sentido del ser, ¿cierto? Mm. Porque muchas veces también si nos podemos reflexionar y no hacemos nada, también encontramos el no sentido de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces, Sí, a mí me parece. de todas maneras, sí, me encanta eso que dices. Es como una búsqueda de sentido también, de la vida, de la existencia. Eh, Sin duda también una forma de expresión, ¿cierto? Son tantos los poetas, bueno, para mí los referentes siempre son más chilenos que de otros lados, es lo que más he leído, pero son tantos los que dicen esto de del rol de la poesía como salvación, ¿no? Siempre recuerdo ahí, como, bueno, a Lin, que dice porque escribí estoy vivo, Manuel Silva Acevedo, otro chileno que tiene un verso que dice la poesía me salvó de morir como un perro. Eh, yo creo que de todas maneras hay algo de eso. Es como, suena muy cliché, pero hay como alimento para el alma. Así como, o sea, yo siento que también eh, recurriendo a Lynn, siento que la poesía me salvó, me ha salvado en muchos momentos. Es como esa necesidad que uno a veces ni siquiera sabe bien de dónde viene, que es casi visceral, de tener que escribir. Porque si no uno siente como que se va a ahogar o que, no sé, esto tengo que decirlo, tengo que expresarlo de alguna forma. Eh, y en mi caso era como, yo partí escribiendo muy chica y era una niña muy tímida, entonces de alguna manera todo lo que no me atrevía o no podía decir se iba al papel. Entonces hay ahí también, como dices tú, y esa cosa como del goce, ¿no? Del goce estético, del goce de la creación, que es como un alivio. Yo siempre digo, la escritura para mí es refugio, es salvación, es exorcización, es tantas cosas. Y no solo para mí, yo creo que para muchos. Justamente a eso quería ir, te quería preguntar, ¿cuál crees tú que es la causa de la cual tú llegas a la poesía? Cómo inicias ese primer acercamiento al mundo poético? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te acontece en ese momento? ¿Cómo tú puedes, en ese momento que te diga un texto, cómo lo recibes? No sé si tienes algún recuerdo sobre eso. Mira, yo me acuerdo, pero chica, así 12 años que escribí un primer poema, como que empecé a escribir porque me empezó a gustar mucho leer los libros del colegio, digamos, y después empezó ahí como un apetito como por leer más cosas, ir un poco más allá, pero claro, el primer poema así como infantil era como poema de amor, súper cliché, horroroso, digamos, niñito que me gustaba. Pero de ahí empezó, y yo siento que no, como que no pude parar. Eh, Esa necesidad de expresar, como te decía antes, cosas que quizás no me atrevía a decir. Y después eso se fue transformando, porque primero era como escribir para mí, guardarlo, ya siendo más como adolescente, yo sentí mucho la necesidad yo dije como, ya escribía bastante para mí sin mostrárselo a nadie, pero yo dije, tengo como que aprender, como me di cuenta que había como un don ahí o algo, quizás como una facilidad o algo que me gustaba mucho hacer y yo dije, tengo que aprenderlo, tengo que perfeccionarlo de alguna manera. Y me acuerdo que me metí a un taller literario teniendo como 16, 17 años de Rosana
Byrne, una escritora chilena que no es muy conocida, pero ella para mí fue una gran maestra. Y ahí yo empecé a descubrir que los textos se editan, que uno los trabaja. ¿M? Y eso fue súper importante. Ya después entré a un taller, ya como primer año de universidad, yo estudié letras, entonces sí, siempre tuve clarito como que yo iba para allá. Eh, pero es bien loco porque surgió siempre desde mí, no influenciada como por cosas familiares, si bien mis papás eran lectores, pero tampoco se dedican a cosas nada que ver. Eh, fue una cosa bien así desde adentro. Pero para mí fue muy importante el haber participado de talleres y entender que la escritura también es un oficio, es inspiración y es un oficio, y se va puliendo, igual que un escultor. Yo siempre recurro a esa analogía, como que se va esculpiendo, bueno, la piedra, la madera, no sé, el material que sea, hasta que tú llegas realmente como a la obra que es lo que tú quieres realmente transmitir o decir o mostrar. Eso creo que es algo súper importante. ¿Cuáles fueron tus influencias en ese instante en relación a la lectura? Em, de chica hay poca poesía, las cosas que uno le hacía leer en el colegio, así como Rubén Darío, Becker, Neruda, pero yo diría ya estando más en la media o la universidad, a mí me voló la cabeza el Pastor de Huidobro, ya en la media. Y me acuerdo que ese libro de verdad me abrió el cerebro, así como dije, bueno, la poesía no es solo cliché, no es solo cursi, no solo habla de amor, se puede trabajar el lenguaje, se puede como desfigurar el lenguaje, se puede jugar con las palabras y, y se puede crear, como decía Huidobro, cosas que no existen, que jamás van a poder existir en la realidad. Eso para mí fue como un primer así referente. Y ya después, cuando empecé con los talleres literarios y todo, me acuerdo que ahí mi maestra nos dio así como una lista y dijo, no pueden escribir poesía si no leen al menos estos autores. Bueno, ella se basó en chilenos. Y claro, y ahí estaba obviamente Parra, las residencias de Neruda, para mí fueron muy importantes también, porque ahí hay un trabajo del lenguaje que no es el Neruda quizás más conocido, el de las odas o el de los sonetos, eh, sino que hay un trabajo muy profundo con el lenguaje. Gonzalo Rojas, con esta cosa que te decía antes de la musicalidad de las palabras. Entonces, no me acuerdo ahora de todo el listado, pero ella nos debe haber dado una lista de 20 poetas. Yo en ese momento conocía solo a Huidobro y a Neruda. Eh, y ahí empecé a leer mucha poesía chilena. Oscar Jara, Anguita, Jorge Telier, Blin, para mí son como los grandes maestros. Y, y aprendí cosas de cada uno. Fui rescatando cosas de cada estilo que son todos tan distintos. Eh, Interesante eso que hablas de la residencia, la tierra de Pablo Neruda, porque justamente hablaste de Vicente Huidobro, que no necesariamente la poesía tenía que ser solamente un acto romántico, como lo que, como decías tú, Mm, lo que se conoce de Rubén Darío, ¿cierto? Lo más conocido, o respecto a Becker también pasa lo mismo, ¿cierto? O también lo más conocido sí. de Pablo Neruda, que ¿Sí el sabes qué? chola típico. Sí, dale, ¿Cómo? por Perdón. favor. No, no, dale, por favor. Es que te perdí No te había y no dicho, sé si te escucho muy bien. te había dicho que, como tú habías mencionado, lo de Rubén Darío y Becker, y lo más conocido también de Pablo Neruda, o generalmente lo que se cree conocer más de Pablo Neruda, son justamente los poemas más románticos. Eso Mm, te había dicho. sí, sí. Y sabes que ahí hay un estereotipo súper grande porque, como te decía antes, la poesía no es bestseller. Poca gente lee o compra libros de poesía, o es un nicho como más, es como nicho, digamos. Entonces, yo cuando hago clase, me acuerdo, bueno, ahora ya no estoy haciendo mucho clase de literatura, como clase propiamente tal, sino taller, pero me acuerdo en la universidad cuando hacía clases, eh, me pasaba mucho que yo le preguntaba a los estudiantes si les gustaba la poesía y la respuesta mayoritaria siempre era no. No, es muy difícil, o no, como que el amor, ¿ah? No, no es lo mío.
Entonces, está esa creencia, yo creo que bien generalizada, de que la poesía es o rimada, necesariamente rimada, o, o de amor, o de cosas muy cursi. Y no es así, po. Entonces yo me acuerdo que les empezaba a mostrar cosas distintas como no sé, bueno, desde los poetas malditos o cosas de Oliverio Girondo que tiene, no sé, un poema a la baba, para irme a un extremo, digamos, o al vómito, eh, o cosas más como irreverentes, como de Nicanor Parra o de Claudio Bertoni, por ejemplo, y quedaban súper impresionados. Como en el fondo, también esto se puede hacer en poesía. Y como, claro, o sea, es un espacio tan libre que finalmente puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras y como quieras. O sea, yo soy abanderada ahí por el verso libre, digamos, respeto mucho a los que escriben con la métrica, pero para mí no es eso la poesía. Como decía, es más allá de la forma. Entonces, creo que es eso, un espacio de liberación y de libertad absoluta. Dijiste algo interesante sobre el tema de la forma, porque generalmente hay como una especie de bandos, ¿cierto? En donde hay algunos que dicen que tiene que ser soneto, o sea, tiene que ser básicamente algo musical o no es poema. Otros dicen que el verso libre, ¿qué es el verso libre? Que no existe. En fin, hay una especie de controversia que a mí me parece son ridículas, porque claro, o sea, un soneto, la estructura del soneto es algo Mm. que lo que generalmente hizo la gente del siglo de oro, ¿cierto? Lope de Vega, ¿cierto? Y hay gente que cree que si no se escribe de esa manera, no es un poema. Entonces, si tú haces verso libre, dice, ¿qué significa verso libre? O sea, hay gente dice, por ejemplo, cuando hay un poema, por ejemplo, Rosamel del Valle. Si tú ves la estructura del poema de Rosamel del Valle, no hay nada de musicalidad. Eh, básicamente es un tipo que realmente está indagando en el inconsciente, incluso tiene algunos tintes, si se quiere, surrealistas, pero en este poeta, a mi parecer, lo que importa es el fondo y te tiene que interesar entrar en ese tipo de materia, ¿cierto? Porque también puede haber otra poesía que puede ser en este sentido más romántica, como lo que ha hecho Pedro Prado también, muchos sonetos a la mujer, o sea, un amor mío idealizado incluso, ¿cierto? Entonces, como dices tú, la poesía puede ser escrita en este momento de la historia de varias formas. Y como tú cuentas, lo que tú haces es verso libre y eso es porque te da más libertad de poder expresarte, te sientes más cómoda con eso. Intentaste escribir de otra manera en el pasado. ¿Cómo fue tu relación con la Mm. escritura dentro de ese parámetro? Mira, como te decía, claro, como para mí es una forma de expresión, entonces, y es una forma de arte, por lo tanto, ponerle estas reglas, estos parámetros, a mí no me gusta, nunca me acomodó. Cuando era chica y en el colegio te hacían típico la tarea, escribe un soneto, o cumpla tal métrica, pero eh, ya después, cuando empecé a escribir, como que yo dije, no, o sea, chao con esto, esto no es. Y te digo que era muy chica y como que me daba lo mismo porque era una necesidad mía nomás de escribir. Y como lo que mayoritariamente empecé a leer o lo que más me sedujo era siempre verso libre. Entonces, claro, yo tenía una mirada al principio bien crítica, así como, no, esto está obsoleto, desde la vanguardia en adelante, o quizás mucho antes también, como que la métrica se dejó de lado. eh, pero yo siento que, como te digo, tengo un respeto y admiro, de hecho, porque si a mí me cuesta, yo no, si alguna vez lo intenté, me fue muy difícil, pero porque siento que ahí como que gana, a lo mejor estoy equivocada, pero yo siento que ahí gana más la forma que el fondo. Entonces se pierde más que se gana. Se puede ganar perfección, musicalidad, etcétera, ¿no? Pero pierdes como la intención como primaria, ¿no? Que es esa necesidad de expresión y de conexión además si bien uno no escribe pensando en un lector, pero finalmente cuando uno lee conecta con el autor. Entonces,
yo creo que hay para todos los gustos, y eso es lo bonito, como que a mí las personas que me dicen no me gusta la poesía, para mí es como lo mismo que me digan no me gusta leer. Yo digo, no has encontrado al poeta que te guste o no has encontrado el libro que te haga sentido. Y hay tanta variedad, entonces quedarse como que la poesía es de tal o cual manera, es como una visión súper limitada y errada, porque o sea, es infinita son infinitas las posibilidades que uno tiene para leer. Y los estilos que hay, las temáticas, como tú decías, el mismo Rosamel del Valle, hay poesía eh, como también mucho más narrativa. O sea, hay poemas que si uno lo ve desde incluso desde la forma de mirar el poema, el texto en la hoja, son muy breves, como muy preciso, un lenguaje más depurado, por así decir, eh, una, como un mensaje más escueto, como con poca carne, más huesuda la escritura, y hay otros poetas que son un torrente, como Pablo de Roca o Nain Nomes, que uno ve que escribe, son versos larguísimos, eh, y así, o sea, cambia en forma, en temática, en el tipo de lenguaje que se ocupa. Entonces es tan rico el mundo que hay ahí. Y yo, no sé, puedo leer novelas y encuentro de verdad trozos de poesía en novelas, en cuentos, en una película. Por eso te decía, la poesía para mí traspasa como esos límites o esas barreras. No son no sé, un listado de palabras o de frases ordenadas de acuerdo a una métrica. Eh, o sea, pues es eso, pero es mucho más que eso. Oye, ¿y cómo es tu proceso de escritura en el sentido de, ¿tienes algún método, por ejemplo, para leer y escribir? ¿Te programas un par de veces a la semana o diariamente? ¿O es algo que surge de forma espontánea? ¿O es un momento que tú tienes un tiempo libre? ¿Cómo lo haces? Eh, Soy pésima para organizarme. Eh, Admiro mucho a las personas que tienen su horario y dicen, no, yo reservo, por ejemplo, las mañanas o tales veces a la semana de tal hora a tal hora para escribir. Nunca lo he hecho así. Nunca lo he hecho así. Para mí siempre fue bien espontáneo. Y suena cliché también, pero esta cosa que a veces dicen, no, como esa voz, así como que de repente los poemas me empiezan a llegar, no sé de dónde, las musas, los musos, no tengo idea. Pero me venían unas ganas así como de escribir en cualquier momento, incluso a mitad de la noche, así como teniendo siempre lápiz y papel a la mano, en la micro, o sea, en cualquier momento, y era como, tengo que escribir esto ahora porque si no se me va a olvidar. Y desde que empecé a hacer talleres ya en los últimos años, como que me he obligado a veces a escribir. Y ha sido un ejercicio súper bueno, porque si uno se sienta a esperar a la musa inspiración, a veces no llega. Entonces, bueno, yo pasé varios años sin escribir poesía, tuve un periodo así como de sequía muy largo, varios años, y yo pensé incluso que no iba a volver a escribir poesía en un momento, estaba bien deprimida por eso, pero después volví. Eh, pero yo creo que, claro, justamente es por la falta de tiempo y el exceso de vida, que a veces no hay tiempo para leer, para escribir, porque trabajo, soy mamá, hago mil cosas, eh, pero cuando he estado guiando talleres literarios de escritura, digamos, de poesía o de escritura creativa, ahí uno pone una actividad para que las personas escriban en el momento. Y yo lo hago tal cual como mis alumnos, digamos. Y se puede. Y me di cuenta que es un súper buen ejercicio, o es un muy buen método, como decir, ok, voy a escribir. No siempre va a resultar algo fantástico, pero sí creo que es bueno ese ejercicio de estar como practicando la escritura, porque la mano se va soltando de alguna manera, o más que la mano, la palabra, ¿no? Después se va haciendo cada vez más fácil. Eh, Ahora yo creo que uno tiene que escribir mucho y publicar poco, es mi apreciación. O escribir mucho, hay una frase que dice como que es más lo que hay que tachar que lo que hay más lo que hay que tachar que lo que hay que escribir, en el fondo. Y ahí volviendo a lo que hablábamos al principio, de la importancia de
de expresar y votar todo, pero el texto hay que pulirlo para que sea realmente, si uno quiere, ¿no? Que sea una obra de arte o que sea algo publicable, porque si no, bueno, podemos escribir un diario de vida, ¿no? O cartas para nosotros mismos, pero yo creo que tiene que haber un trabajo con el lenguaje. Entonces ahí a mí, claro, me llegaba la inspiración, pero enseñanza también ahí de mis primeros talleres, de mi maestra Rosana, como te decía, Rosana Byrne, que la vuelvo a nombrar. eh, Ella decía una frase que suena muy cliché, pero yo siento que es muy cierta. Ella decía, se escribe con el pecho caliente y se corrige con la cabeza fría. Y yo eso lo tomé como enseñanza de vida. Y entonces el texto hay que guardarlo, porque uno lo escribe y está ahí latiendo, ¿no? Y uno lo ve y es tu hijo, y lo vas a encontrar hermoso, precioso. Y yo me he topado muchas veces en los talleres con gente que no quiere tocar los textos. Y yo digo, está bien, pero entonces ¿para qué vienes a un taller? Si todo lo que escribiste está perfecto y lo vas a dejar ahí y no hay nada que aprender ni nada que trabajar, no por ser pesada, pero como no, la idea de si tú te metes a un taller es para trabajar tus textos. Entonces, el texto después se guarda, reposa y uno puede verlo días después o semanas después. Y ahí es donde se empieza como la otra parte de esta tarea poética, ¿no? Que es como trabajar tu texto, leerlo como si fuera de otro, que es un ejercicio muy bonito. No siempre es fácil, pero es muy bonito, como hacer ese desdoblamiento y mirar como que el texto fuera de otro. Y leerlo en voz alta y leerlo muchas veces y ahí uno empieza a jugar como esta palabra quedaría mejor esta otra, la quito, estoy repitiendo, quiero repetir intencionalmente o se me fue la repetición o la rima. A veces, quiero escribir, no. Entonces, si yo no estoy intencionando la rima, que hay una rima ahí, puede ser hasta feo, ¿no? Entonces, ir como viéndolo como una obra de arte. Esa es mi visión. Para ti, No sé cuánto. ujú, para ti escribir poemas es necesario leer, porque se pueden encontrar muchas cosas en internet o también con la misma experiencia vital frente a otras personas. Y existe esta frase, que yo creo que es errónea, donde se dice que no hay que leer nada y solo dedicarse a escribir porque uno se puede contaminar. Sin embargo, a mí me parece esencial y fundamental leer antes de escribir. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es necesario leer antes de escribir? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que es bueno contaminarse al principio. No, no le veo el problema. O sea, de hecho, para mí fue mucha fuente de inspiración y lo siguen siendo las lecturas. Y claro, no se trata de que uno se va a quedar después toda la vida escribiendo como o a la manera de, pero sí en un inicio y en esa búsqueda, cuando uno está como explorando la escritura, probar distintos estilos o a veces ni siquiera es consciente, no es buscado, pero uno se va influenciando, o sea, sí, te vas influenciando y eso te va ayudando a la creatividad. Tiene que hacer esa búsqueda como propia de cuál es mi estilo, qué es lo que a mí me acomoda más, cómo se me da mejor. Eh, entonces, mm, eso de que te contaminas, no lo, de partida, claro, la palabra contaminar tiene una connotación negativa, entonces más que te contaminas, te inspira. Yo la cambiaría. Y en esa inspiración tiene que haber una búsqueda personal, de todas maneras. Y yo creo que uno llega a puerto si busca. Uno llega como a encontrarse a uno mismo y su propio estilo. Pero si en el camino hay que contaminarse, inspirarse, influenciarse y equivocarse mil veces, está bien, es parte de... Bueno, tú nombraste escritores como Gonzalo Rojas, Enrique Lin, Jorge Tellier, Eduardo Anguita, y en primera instancia eran tipos completamente cultos. Y antes que escritores eran muy lectores, y no solo leían poesía, leían filosofía, teología, eran unos tipos que lo que más les interesaba era el conocimiento. Entonces, teniendo como ejemplo a ellos, y que llegue cualquiera y diga,
no, yo no necesito leer nada porque simplemente soy yo y yo solo me dedico a escribir, eso aparte de soberbio, me parece que también es un canto a la ignorancia, porque imagínate que tú mismo Pablo Neruda también, otro gran lector, el mismo Gonzalo Rojas ha contado en su entrevista que se devoraba biblioteca. Entonces, y no solamente leyendo poesía, también mucha narrativa, mucho cuento, mucha filosofía. Entonces, el mismo en su entrevista nombra a Hölderlin, ¿cierto? No es un tipo que no haya leído nada. Entonces, eso me parece, aparte, una falta de respeto a los grandes. Y me parece una soberbia terrible cuando escucho ese tipo de discursos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque hay tanto que aprender. Es eso, es aprender de los maestros, de los grandes. Yo creo que no podría haber escrito eh, si no hubiera leído. Como te decía, yo partí leyendo y ahí mi inquietud me empezó a gustar mucho lo que leía de niña. Y ahí como que dije, ay, me gusta tanto y yo también puedo hacerlo, puedo ver qué resulta. Y claro, yo leo mis textos de 20 años atrás o de más y los encuentro horrorosos hoy en día, ¿no? Y quizá lo que escribo hoy día, a lo mejor en 20 años más tampoco me va a gustar, eh, pero la lectura es fundamental, no por dárselas de culto, sino porque uno va explorando y justamente va descubriendo los distintos estilos y todas las posibilidades que se te ofrecen. Y en ese mar es donde uno va viendo qué es lo que tomo. ¿No? Y como ejercicio, incluso en talleres, como ejercicio de escritura, uno puede hacer, es como, a ver, intencionarlo, voy a escribir a la manera de tal o cual. Incluso ahí uno puede ir probando. ¿Mm? Pero no, claro, no es como que voy a imitar a tal autor, es como siempre en la búsqueda de lo propio. Pero como dices tú, es muy soberbio. Y incluso sí, pues ignorante, porque hay que nutrirse. O sea, hay que nutrirse para poder después vaciar y entregar. Si yo no me nutro de nada, ¿qué voy a...? No sé, yo no conozco ningún caso, a ver, pero deben existir. No sé qué escribirá alguien que no lee nada, en realidad. O no sé cómo escribirá. Me causa Lamentablemente sospecha. hay muchos casos, pero como te decía, eso es, creo yo, primero demuestra pereza porque creo que también este tema necesita también esfuerzo, disciplina, y no es solamente escribir por capricho, porque si alguien quiere escribir, como tú dijiste, puede ser un diario de vida, que está muy bien, ¿cierto? Pero no por eso vamos a transformarlo, decir ya esto es poesía, porque no lo es. O sea, que yo Mm. escriba que me caí en el suelo y se me hizo una herida, no es poesía. Eh, Estás contando algo nomás, pero no lo es. Es que al Oye, y leer tenés, uno va aprendiendo. Mm. tú también te dedicas a otra actividad en tu vida, que me parece que es la programación neurolingüística, ¿no? Sí, sí, estudié eso hace como 5 años ya. Y ¿Y ¿De qué se trata eso, Gabriela? ¿Podrías contar también del por qué te acercas a esa disciplina y de qué se trata esta misma? sí, mira, em, yo creo que a mí siempre me gustó como lo humano, ¿m? Como el alma humana, la mente humana, cómo funcionamos. En un momento estaba, claro, cuando iba a estudiar y elegir una carrera universitaria, estaba como entre psicología, se me pasó por la mente en algún momento, pero bueno, mi amor por las letras fue lo que guió, pero yo veo que hay un vínculo ahí, de todas maneras, entre lo que es ser humano y la escritura. ¿M? Eh, y bueno, por cosas como personal, yo creo que búsquedas como mías y que eso siempre estuvo ahí como este bichito del desarrollo personal, también como del trabajo en uno mismo, el autoconocimiento y todo. Eh, y por casualidad conocí esto de la programación neurolingüística, porque antes no lo había escuchado ni siquiera para nada, ni de nombre. Me puse a buscar lo que era y bueno, decidí estudiarlo. Así como en breve,
es como una metodología, por así decir, se considera una rama como del desarrollo personal, que finalmente te entrega un conjunto de técnicas para poder lograr objetivos, como eh, mirar la vida desde otra perspectiva, trabajar en uno mismo. Eh, de alguna manera toma su nombre, que suena muy complicado, pero es algo simple, de la programación de los computadores. En el fondo, la PNL lo que plantea es como que la mente humana, de alguna manera, estamos programados, sin quererlo, sin darnos cuenta, desde que nacemos por patrones de conducta, de pensamientos, que vienen desde nuestra infancia, de nuestros padres, de la sociedad en la que vivimos, en el colegio en que te educaron, de cómo te criaron, de lo que te dijo los papás, los profes, la abuela, etcétera. Y uno está como acostumbrado a actuar o a vivir de cierta forma y como que ahí te quedas nomás, ¿cierto? Repitiendo esos patrones de conducta y que a veces no te hacen feliz, a veces no es lo que tú quieres. Y entonces en el fondo lo que propone esto es que uno los puede cambiar, es que tú puedes ampliar tu visión y que tú puedes ir eh, como ejercitando y trabajando en ti mismo, siempre y cuando tengas la intención, ¿cierto? Que se pueden cambiar. No es de un día para otro, no es magia, no es eh, así como transformarse en un gurú, pero si está la intención, podemos cambiar esos patrones de conducta. Entonces, ahí qué bueno que me preguntaste eso, porque en el fondo cuando yo estudié eh, programación neurolingüística, que hice un diplomado primero, porque dije, lo voy a hacer para mí porque me gusta, me tinca como estudiar un poco esto, ahí cómo funcionamos los seres humanos en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestro actuar. Pero finalmente terminé después estudiando otro año más para sacar el coaching en PNL, y eso lo he ido mezclando mucho también con la escritura, con los talleres, con la docencia, lo he ido aplicando, porque como te decía antes, encuentro que está tan unido. La programación neurolingüística, por ejemplo, trabaja mucho con los sentidos. Y para mí la escritura también parte mucho del autoconocimiento y de los sentidos, porque de cómo percibimos. Si yo escribo algo que yo veo, que yo huelo, que yo siento, que yo percibo, toda la realidad siempre nos pasa por los sentidos. Entonces, uno ahí puede también enriquecer la escritura desde ahí y desde el autoconocimiento. No sé si me enredé o se entiende. No, para nada. No, te entiendo. Y respecto a lo que has dicho, tú dijiste trabajar en sí mismo, eso sería cambiar esos patrones. Y me gustaría que me dieras un ejemplo porque, bueno, como tú sabrás, las terapias nueva era y todo este tipo de cosas están muy de moda. Y Sí. sobre todo también el tema que te dice hay que trabajar en ti mismo, que muchas veces esto parece algo abstracto. Entre paréntesis, yo te digo esto porque yo en alguna época de mi vida estudié Reiki y muchas cosas relacionadas con eso. En este Mm, momento, entonces, yo estoy muy alejado de eso. Y por eso te hago esta pregunta. Trabajar en sí mismo, que muchas veces suele ser abstracto, ¿cierto? Porque no es algo tangible y que muchas veces incluso uno se adjudica que hace eso, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿cómo eso se puede desarrollar? Y te pido un ejemplo mm. como para cambiar un patrón en ese sentido. ¿Qué ejemplo me podrías dar tú? Mira, a ver, el conocerse a uno mismo, sí, pues que todo esto está tan manoseado, suena a veces tan cliché y tan chanta incluso, digámoslo. Ujú. Eh, Así es. pero yéndonos así como a algo más concreto. Primero es tener conciencia de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. O sea, el, no sé, por llevarlo a la escritura. Yo no podría escribir lo que siento, lo que me está pasando, si no le estoy prestando atención primero a lo que me está pasando. Si es que vamos a escribir de uno mismo, digamos, porque puedo escribir de otras cosas también, ¿cierto? Eh, entonces, es importante como primero tener conciencia. El primer paso para cambiar, si uno quiere cambiar algún patrón de conducta, es darse cuenta. O sea, con eso ya la pega está avanzada. Si yo no me doy cuenta, no puedo cambiar nada. Entonces, por ejemplo, por decirte, a ver qué puede ser. Eh,
Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia. Es como, si yo siempre respondo mal, no sé, te voy a inventar cualquier ejemplo. Cuando me dicen tal cosa, respondo mal, porque estoy acostumbrada, porque así soy. Esa frase es muy común, ¿cierto? No que yo soy así, ya, pero empezar a darse cuenta, ni siquiera la causa, porque cuando hablamos en la programación neurolingüística ir a buscar las causas no es tema. Se puede, a veces sí, a veces no, pero no es ir a la causa, es como yo desde el presente cambio para adelante. Entonces, me doy cuenta y hay como ciertas actividades, pero tú puedes llevar, la PNL trabaja mucho con el estado deseado, que se llama, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Si yo toda la vida que a mí me dicen tal cosa o me hacen esto, yo reacciono mal, porque estoy acostumbrada, primero me doy cuenta, después digo, bueno, quiero cambiar esto, ¿cómo lo hago? Entonces, tú puedes ir a sentir, pensar, imaginar cómo es, o una es la imaginación, ¿cierto? ¿Cómo sería si yo actuara distinto? Primero tengo que ser consciente y querer cambiarlo, si no, no voy a, no, da lo mismo, ¿cierto? Entonces yo puedo imaginarlo, visualizarlo, pero sentirlo con el cuerpo. Lo neurolingüístico tiene que ver con lo corporal, no solo que yo lo diga, porque yo puedo decir, sí, quiero cambiar, me encantaría ser así, pero no, si no llega a mis células, no es difícil que pueda lograrlo. Entonces yo puedo imaginar, visualizar, ¿cierto? Y ahí se hace un trabajo con la otra persona de irlo guiando y explorar mucho los sentidos. Entonces cuando tú realmente logras trasladarte a ese como si yo actuara distinto y empiezas a sentirte distinto, a darte cuenta, hoy realmente sería espectacular. Ya, ya te picó el bichito de esa motivación. Entonces, ahí uno puede ir como anclar, que se llama, que lo puedes anclar esta sensación en un color, en una imagen, en un amuleto, incluso tú puedes tener una piedra, algo que a ti te recuerde esa sensación exquisita que tú deseas lograr de no seguir actuando así cuando me digan tal cosa o cuando no sé, veo algo que me molesta. Y la otra opción es ir también a buscar en ti mismo, por eso es muy importante el autoconocimiento, en qué ocasiones yo actué distinto a ese patrón de conducta. Porque los patrones se repiten, pero también a veces nosotros mismos tenemos esos momentos de excepción. Ah, sí, fíjate que una vez me pasó que, por ejemplo, tal cosa, pero yo actué distinto. Ahí fui capaz de, por ejemplo, de controlarme y de no reaccionar mal. Ok, podemos ir a explorar esa vez. ¿Qué hiciste diferente? Entonces, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo actuaste? ¿Qué te llevó a...? O sea, entonces, ejemplo, si tú fuiste capaz una vez de hacer algo, lo puedes replicar. Como que esa es la base. Pero para poder replicarlo, tú tienes que ir a explorar eso y darte cuenta de todo cómo lo hiciste en cuanto a mente, conducta, sentir, y de ahí puedes ir sacando estos modelos que tú los puedes después ir trabajando, ¿cierto? Replicándolo intencionadamente en las oportunidades posteriores. Eh, entonces es un trabajo muy de conciencia de uno. Ahí yo digo, eso es un trabajo en uno mismo, porque no basta con la pura intención y no hago nada, sino que voy a ir siendo consciente de repetir, repetir, repetir ese nuevo patrón. Entonces el trabajo lo tiene que hacer uno, no lo hace el otro. No lo hace por ti el coach, el psicólogo. eh, es mucho trabajo personal. O sea, ahí no queda otra. Lo que me cuentas tú me es indudable no recordar a Carl Gustav Jung. Bueno, él habla un tema con el tema de la sombra, etcétera. Y para darte un ejemplo, en este caso, yo personalmente, cuando me pasan situaciones, y por eso te quiero hacer una pregunta, tengo mucho pensamiento repetitivo. Y creo que esto también le pasa también a otras Hoy personas, te que dejé. por ejemplo, si me... ¿Perdón? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me Te escuché escuchas? súper cortado. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Si me puedes repetir, por Sí, favor. claro. Por ejemplo,
yo tengo una forma de sentir y de pensar sin involuntaria, y también entiendo que esto le pasa también a otras personas, que es, por ejemplo, cuando sucede una situación sorpresiva o inesperada, y cuando termina esta situación, se queda un pensamiento atrapado, ¿qué pasa si yo hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto otro? Entonces hay un conflicto, ¿cierto? Mm. Y en ese sentido, mi pregunta es, para poder trabajar eso, que tú hablaste también de trabajar en sí mismo, ¿cómo uno podría, de alguna manera, poder trascender esa voz que se va repitiendo dentro de uno? Porque cuando pasan situaciones desagradables, sobre todo, a mí me ha pasado desde muy niño eso, que suponte tú me pasa una situación desagradable con una persona que ha pegado una semana al pensamiento, sin que yo quiera Mm. que se repita, ¿cierto? Es algo involuntario. Y cuando sucede, no hay ningún tipo de amenaza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú qué me aconsejarías a mí para poder trascender esa muletilla o ese discurso repetitivo que se va moviendo en mi cabeza? Mm. Sí, pues ahí, bueno, lo primero es ser consciente, pues tú te das cuenta de lo que estás pensando, ¿te fijas? Entonces, primer paso, si yo me doy cuenta de lo que estoy pensando, puedo de inmediato tener como alternativas, saber que existen alternativas, no estoy condenado a mis pensamientos, o sea, yo puedo elegir qué pensar, esa es como una premisa base, que suena fácil, de acuerdo, no siempre va a ser así de fácil, pero cuando uno se da cuenta que está con este pensamiento repetitivo, como pensamiento rumiante, ¿cierto? Que muchas veces es negativo, la mayoría de las veces ese diálogo interno, ya sea desde la culpa, porque hice esto, pero pucha, ¿por qué pasó esto así? No sé qué, y eso te va generando emociones negativas. Eh, bueno, a mí ahí la escritura me sirve, pero eso ya es como una escritura más terapéutica, digamos, como votarlo, ser consciente, votarlo. Pero en lo más práctico es pensar qué frases te ayudarían a ti decir, que puedan reemplazar ese diálogo interno que es como más nocivo. Entonces tú te puedes hacer un listado de frases cortas para que sean fáciles de recurrir a ellas. Entonces cada vez que tú te detectas, por ejemplo, pasa mucho, me ha tocado trabajar todo eso con el diálogo interno, que uno, de cómo uno se trata a sí mismo. Uno se equivoca y uno dice, pucha, que soy tonto. ¿Ah? No debería haber hecho esto. Entonces, a mí todavía me pasa. Entonces, cuando yo digo, pucha, que soy tonta, al tiro digo, se prende una alarma porque ya sé. Y me digo, no, no soy tonta. Es cambiarlo de inmediato. Después con el tiempo va a ser automático. Entonces, tienes no sé, te vas repitiendo, depende de lo que sea la situación, ¿no? Si uno tiene pensamientos muy como fatalistas, de que está mal, de que todo va a resultar mal, etcétera, tener tus frases, todo va a estar bien, soy capaz, yo puedo, etcétera, no sé, tener un stock ahí de unas 3, 4 frases que te ayuden y te detectas que estás en ese pensamiento ahí como medio nefasto, ¿no? Y cambiarlo y decir las otras frases. Eh, de manera incluso si los puedes decir con una sonrisa, porque también el cuerpo va mandando señales al cerebro. Entonces, si yo acompaño un pensamiento positivo, digamos, o más eh, como beneficioso y lo acompaño de una corporalidad también como que me ayude, que no sea estar hacia abajo, encorvado, cabizbajo, ¿cierto? Sino que derecho, mirando al frente con una sonrisa, de manera que el cuerpo también reciba esas señales. Y, ahí es donde eso puede ir de a poquito entrando ahí como en el cerebro, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Muchas gracias, Gabriela. Y esto que has hablado, y quiero hacer la siguiente pregunta. Para ti, en ese sentido, ¿la poesía sería algo terapéutico? Porque esto también lo he preguntado en distintas partes. Gente que me ha dicho, no, no lo es. Estoy completamente en desacuerdo por tal motivo. Para mí es algo netamente estético, pero yo sé que hay hartas visiones al respecto y por eso te quiero Mm. preguntar la tuya, ya que también me está hablando sobre este tema de la programación neurolingüística. Para ti, el acto de leer
y escribir poesía es terapéutico. Para mí sí. Yo entiendo que hay otras visiones. Eh, yo creo que es innegable que es terapéutico. Independiente que uno a veces no necesariamente tengas que escribir de ti mismo, porque creo que hay personas que puedan decir no es terapéutico porque yo escribo de lo que yo observo, de lo que yo imagino, escribo de lo que pasa en otros, o escribo con conciencia social o con un estilo más político, etcétera. Pero eso siempre pasa por el filtro de uno. Siempre estás vaciando algo que sale de dentro tuyo. ¿De dónde más va a salir? Entonces, yo creo que es totalmente terapéutico, con o sin la intencionalidad. O sea, porque uno, claro, puede estar triste, llorando, pasando por un mal momento y decir voy a escribir para vaciar. Ok. No siempre está esa intención. Yo cuando voy a escribir un poema no estoy pensando, digo, voy a escribir un poema porque estoy mal. Me surge nomás, ¿cierto? Además que, claro, esto de la escritura terapéutica muchas veces desde la escritura estética y desde la literatura es mal mirado, ¿cierto? Pero es mal mirado, yo creo, un poco también por esto que te decía antes de esta creencia de que, escribí y listo, pues ahí quedó el texto. Entonces, no, pues el texto hay que darle, si tú lo quieres transformar después en algo estético, hay que darle una vuelta, hay que trabajarlo. Entonces yo diferencio ahí, pues está la escritura terapéutica, ok, sí, pero está la otra escritura que con este fin estético no deja de ser terapéutica, sí es terapéutica igual en alguna medida, pero tiene esta otra parte que es el trabajo, el oficio. Está la inspiración, Octavio Paz también hablaba de eso, ¿no? Como, no sé si ya lo dije, la inspiración y el oficio de poeta o de escritor o de artista, que es un trabajo. Entonces, pero yo creo que el punto de partida muchas veces o la mayoría de las veces es terapéutico. Eh, por lo menos, bueno, esa ha sido mi experiencia. Y si no lo fuera, claro, ¿cómo entendemos estas frases que yo te decía al principio de Enrique Lin, que dice porque escribí estoy vivo? O de cuántos autores que han hablado sobre justamente lo que es escribir. Pero yo creo que ahí no hay que confundirse porque eh, no siempre la poesía es terapéutica en el sentido de lo autobiográfico. Yo creo que ahí la gente siempre cree que la poesía es 100% autobiográfica y no es así. Y, pasa mucho menos con la narrativa. Siempre que uno lee novelas, cuentos, uno de inmediato el narrador, ¿cierto? Como que uno no lo asocia mucho menos al autor de carne y hueso, y con la poesía como que no pasara eso, como que nos olvidamos que existe un hablante lírico, o nadie nunca lo aprendió, o nadie entendió lo que significaba. Pero yo creo que en todo lo que uno escribe está uno de alguna u otra manera, y en todo lo que uno escribe hay grados de ficción. O sea, por muy autobiográfico y terapéutico que es lo que sea que uno está escribiendo, siempre hay grados de ficción. Porque además nosotros mismos ficcionamos nuestra propia realidad. O sea, y la vemos a nuestra manera y no es la verdad absoluta, es mi verdad. Y desde ese punto de vista subjetivo ya es ficción, de alguna manera. Y también yo creo que todo lo que busca ser súper objetivo y súper estético y súper desde lo racional, también está por el filtro humano de quien está creando. Entonces, no sé si me entiendes la idea, Sí, no, sí te entiendo. Me gustaría pero yo creo que hacerte, lo veo en los talleres, lo veo en las personas que escriben, eh, que, que, o sea, quedan después de escribir con primero esto de vaciar algo que tengo aquí, que no sé cómo decirlo, pero que en algún lado me pesa o me ahoga, eso es terapéutico. Pero también cuando tú escribes algo y lo vas trabajando y otra persona te dice que hoy me gustó mucho lo que escribiste, también como el subir la autoestima, también eso ya es terapéutico, porque yo en los talleres he partido con personas que me dicen, yo estoy aquí, pero yo no sé escribir, yo escribo pésimo, yo escribo horrible,
Y van pasando los meses y te salen con unos textos que tú les dices, bueno, o sea, menos mal que escribías pésimo, porque acá hay material, aquí hay algo que rescatar, aquí hay un talento, solo que hay que irlo puliendo. Y ahí las personas se van alegrando y se van como empoderando de alguna manera, o va creciendo algo en ellos la autoestima y como esa alegría de decir, ok, soy capaz. Y eso es súper bonito también. Yo creo que ahí también hay algo terapéutico en eso, sin querer, ¿cierto? Sin que sea a propósito. Pero también es como quitar esto o sea, los poetas, Nicanor Parra los bajó del Olimpo hace mucho rato. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo puede escribir, pero hay que enseñarles a que los textos se trabajan y cómo los puedes ir trabajando. Eso. Me gustaría hacerte la última pregunta, pero esto ya en relación con el tema de publicación. Si hay una persona que está interesada en publicar su primer manuscrito, ¿tú qué le recomendarías? ¿Cómo le dirías que empezara a, a poder iniciar este proceso de publicación? ¿Lo enviaría a una editorial tradicional, a alguna artesanal? ¿Qué aconsejarías tú? Eh, em, Mira, yo aconsejaría primero leer 100 veces si es necesario tu texto y trabajarlo tú mismo. Pulirlo, pulirlo, pulirlo. Mostrarlo incluso a algunas personas y que te den comentarios. Pero no por el afán, no por el afán de dejarse influenciar por todo el mundo. Mostrarlo quizás a algunas personas que sepan y que te puedan dar comentarios, que sean lectores, digamos, o que sepan del tema, para que te puedan dar comentarios o crítica constructiva, digamos. Eh, y claro, acercarse a una editorial, mira, yo no lo hice el tema de acercarme a editoriales grandes, pero por prejuicio, porque yo dije, no me van a tomar en cuenta, ¿cierto? Como que si uno no es surita o no es, no sé, yo dije, no te van a tomar en cuenta. Hoy en día hay muchas editoriales, o sea, no muchas, demasiadas editoriales pequeñas interesadas en publicar autores nuevos, y yo eso es lo que recomendaría, como ir a, no al LOM, no tengo nada en contra del LOM o no sé, editorial universidad, estas, o editoriales como consagradas. Eh, Quizás sí es una alternativa, pero yo creo que hoy día es tanta la oferta editorial y como te decía, de editoriales pequeñas que les interesan estos autores que nunca han publicado, que les interesa potenciar nuevas voces, que yo me iría por ese lado. Y, y claro, es presentar un manuscrito, te hacen una evaluación y ahí ellos, cada editorial hace su oferta dependiendo. A veces te ponen un poco de mitad de la plata, la otra la pone el autor, algunas te financian completo, pero claro, es difícil. Más que nada cuando hacen eso porque se ganan algún fondo que les permite financiar proyectos. Pero yo exploraría ahí, yo exploraría por las editoriales independientes. Y en Chile tenemos dos grandes como asociaciones, que están los editores de Chile por un lado y por el otro la Furia del Libro, que son dos como instituciones que agrupan muchísimas editoriales independientes en Chile, unas más grandes, otras más pequeñas, pero hay para regodearse. Y ahí Bueno, empieza el Gabriela, proceso de la editorial, de tener un corrector que efectivamente haga el trabajo de revisar los textos desde lo ortotipográfico, digamos. En algunas te hacen quizá alguna sugerencia más de estilo y después viene el proceso del diseño y todo eso. bueno, Gabriela, vamos a dar término a la entrevista de hoy. Te quiero dar las gracias por tu tiempo y compartir tu punto de vista sobre la literatura y temas afines. Así que estoy muy agradecido de tu presencia en Revelación Poética. Muchas gracias, Bastián. Ha sido un agrado esta conversa. Para mí también ha sido un gusto. Y también le quiero agradecer a la gente que ha estado conectándose y alguien por ahí escribió algo también que no alcanza a verlo. Así que gracias a Gabriela y también a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias. Estamos viéndonos.
Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos quienes estaban ahí escuchando.